Feliz domingo, familia, ciudad de Dios y familia de Dios en las naciones. Un gusto poder estar una vez más con todos ustedes en una transmisión que sabemos que no hay casualidades en Dios. Todos los días son el día del Señor y todos los años son el año agradable del Señor. Es un gusto para mí una vez más estar con ustedes y compartir un tiempo extraordinario, compartir un tiempo de alimento espiritual que bien sabemos nos nutre no tan solamente el alma, sino que nutre nuestro espíritu. Y desde ya les doy la bienvenida a cada uno de los amigos, hermanos, a cada uno de los entendidos que están allí conectados. Vamos a saludar a todos los que nos ven por medio de esta transmisión. Saludos, Oli. Un abrazo, Oli. Gracias por siempre estar allí, súper al pendiente y conectada con nuestras transmisiones. Oli, una hija entendida de la casa. Y qué bueno saber que estás por allí. Mi hermano Marvin, saludos, qué gusto, mi hermano Marvin, saber que estás por aquí. Un fuerte abrazo, cariños a todos en casa. Deseamos que todo en casa esté bien y esté marchando bien. Jonathan Arias está conectado. Gracias, Jonathan. El pastor José Antonio desde Villavicencio, Colombia. Mi estimado pastor, un abrazo muy fuerte hasta Colombia. La familia Oviedo, Silvana, todos allí conectados en casa. Gracias por estar allí. Lourdes, bienvenida Lourdes. También el pastor Donaldo Méndez, un gran amigo, un hermano sin duda de la familia en la fe. Un abrazos pastor para ti, para tu familia, cariños para toda tu casa. Y de ahí desde Chile, un abrazo hermana querida. Un abrazo, saludos para Alexander, cariños para Suail, abrazos para todos. Andrea Rodríguez, bienvenida negra, un abrazo. Deseo que estés muy bien. David González desde Medellín, Colombia, conectado. Alexander Ardila, bienvenido, mi estimado Alexander, desde Bucaramanga, Colombia, siempre conectado a nuestra transmisión. La familia Palacios, Rosa Palacios, Esteban Palacios, un abrazo familia, qué gusto saber que pudieron hoy conectarse. Sabemos la intermitencia del internet. La familia Macías Castillo en Parque Valencia. Saludos, Joca, por siempre estar allí conectada. También por aquí, García Génesis, bienvenida, Génesis, bienvenido. Un abrazo, Ángel, también siempre al pendiente, también siempre súper conectado. Bienvenido, Ángel. Reiber, qué bueno, Reiber, saber que puedes conectarte. Qué gusto saber que estás por aquí. Bien, amada familia de Dios, pueden allí compartir esta transmisión. Rosana Villalobos también conectándose. Marta Sevilla, nuestra querida Martica, como le decimos nosotros. Bienvenida, Marta, buen día también para ti, para tus hijos. Mi amado Armando, nuestro gordo bello, como nosotros cariñosamente le decimos. Bienvenido, Armando. Qué bueno saber que amanecieron súper activos. Me gustaría seguir recibiendo sus impresiones, qué tal se ve, qué tal se escucha. Creo que hasta el momento todo se ve y se escucha bien. También estamos saliendo ahora mismo en nuestro canal de YouTube. Allí también hay personas conectadas en nuestro canal de YouTube. Y como ya ustedes saben, esta transmisión queda grabada en nuestro canal de YouTube para posteriores búsquedas. Ya vamos para los 3 meses de aislamiento y de cuarentena en Venezuela. No sé cuántos días lleva la cuarentena en su ciudad.
pero ya aquí vamos para rumbo a los 3 meses. Y en estos días que hemos estado apartados, hemos estado hablando de una serie, de un concepto. Edificamos en casa. Ese es el concepto que hemos venido trabajando. Y por ende la serie que hemos venido trabajando. Edificamos en casa. Repito, es el concepto que hemos venido construyendo. Y la premisa de esto que hemos venido construyendo es que aún desde nuestras casas somos edificadores, ¿no es cierto? Aún desde nuestros hogares debemos seguir edificando. Y con mayor razón, ¿a quiénes vamos a edificar? Pues a los que están con nosotros en casa, a nuestros hijos, a nuestros, no sé, cuántas personas vivan contigo y qué cercanía tengan contigo, porque sabemos de casas donde viven 10 personas, así como lo escuchan. Ayer estuvimos un día de trabajo, todo el día trabajando con el equipo de primera línea, nuestro equipo de liderazgo de primera línea, y estábamos evaluando las necesidades de nuestros hermanos. Estábamos evaluando las diferentes situaciones. Por ejemplo, en nuestro caso en Venezuela, creo que ya lo hemos dicho, pero no todos nuestros hermanos en la fe que hacen vida cristiana con nosotros en Ciudad de Dios, no todos tienen acceso a internet. El internet es muy, pero muy precario. Y el porcentaje es muy poco de la población que tiene acceso a un internet, y dicho sea de paso, un internet eficiente, muy poco porcentaje de la población. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, los que pueden conectarse a esta transmisión se conectan. Después les enviamos los audios, porque algunos pueden descargar el audio, pero esta transmisión en audio se las enviamos por parte, porque no la pueden descargar en un solo archivo, porque es muy pesado. Se les envía por parte. Y tristemente no todos pueden descargarlo, incluso por parte. Solamente un porcentaje de nuestra gente lo puede descargar por parte. Lo otro que hacemos es enviarles entonces el escrito, ¿sí? Para que les sea un poquito más fácil. Y también lo que se están haciendo, porque muchos no tienen teléfonos inteligentes y no tienen WhatsApp, pues se les envía el mensaje de texto corto, a fin de que esta palabra les llegue a todos. Y bueno, tenemos un buen ejemplo en la escritura, y es Pablo. Pablo, ese hombre que realizó una excelente función apostólica. Pablo ni siquiera tenía un teléfono para enviar un mensaje de texto a las iglesias que él edificaba. Sí, Pablo sencillamente escribía a mano. Escribía. En ese tiempo no existían ni siquiera las máquinas de escribir. Entonces Pablo tenía que, bien en su momento lo dijo, miren cómo escribo de mi propia puño, de mi propia letra, ¿sí? Él escribía y enviaba esas cartas, y con las mismas edificaba a la iglesia. En ese sentido, seguimos avanzando a pesar del contexto que nos ha tocado vivir. Por aquí sigo saludando, Marjorie, qué bueno que hoy sí lograste conectarte. Alirio está en sintonía, Elena Romero también está en sintonía. Gracias porque dice que se escucha y se ve bien la transmisión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Quién más está por aquí? Gerlenis, creo que así se pronuncia. Perdón si no es así. Bienvenida, Gerlenis Rodríguez. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gerlenis o Gerlianis, algo así. Qué bueno saber que están aquí. Bueno, y como les decía, hemos venido construyendo algo que Dios puso en nuestros corazones, y hoy vamos a ir con la segunda parte. Y a manera de resumen, estamos allí en Juan 14.
Estamos ubicados en Juan 14. Qué bueno, Gregory, saber que estás en sintonía. Gregory y su esposa, unos hijos de la casa que, bueno, están por ahora en Cartagena, Colombia. Espero que el clima en Cartagena, Gregory, los esté tratando mejor, ¿sí? Espero que los esté tratando mejor. Porque el clima de Cartagena es fuerte. Decía, mis amados, que la semana pasada, en lo particular, la semana antes pasada, comenzaba a hablar de algo que Pablo vivió en carne propia y que nosotros estamos hoy experimentando. Él decía, aunque estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el espíritu. O bien él decía, aunque estoy ausente, sí, en el cuerpo, yo estoy presente entre ustedes en el espíritu. Entonces la semana pasada comencé a hablarles acerca de una casa. Y yo decía, este era mi concepto, siempre ha sido su casa. Siempre ha sido su casa. Y a manera de resumen, decía que hay 5 tipos de casa que la Escritura nos muestra. 5 tipos de casa. La primera casa es el individuo. El individuo como casa. Esta vida que se te ha concedido, esa es la casa donde no solo tu mente, voluntad y emociones habitan, sino que también la idea es que el Espíritu de Dios y que el Hijo de Dios habite en esta tu casa. Esa primera casa la vemos reflejada en Génesis con la vida de Adán. Esta casa fue mal administrada y tristemente esta casa, como decidió fundamentarse sobre la arena, se vino abajo, se derrumbó. Ante la primera tentación, la casa no superó. La casa no superó la primera prueba y por lo tanto se cayó, se derrumbó. La segunda casa que vemos en las Escrituras es la familia como casa. La familia es una casa, ¿sí? Es una casa donde se deben reproducir hijos para sumar a la causa del rey. Hijos que expanden la causa del rey. Hijos que viven en sus casas individuales el gobierno del rey. La tercera casa es la nación como casa. Y recordamos unas palabras muy populares de Jesús cuando dijo, yo he venido a la casa de Israel. Ahí se estaba refiriendo a toda la nación. Entonces está la casa como individuo, está el hogar, la familia como casa, la nación como casa y número 4, la iglesia como casa. El apóstol Pedro dijo, vosotros sois casa espiritual, refiriéndose a la iglesia. La iglesia es una casa. Nos hicieron casa para que el Espíritu de Dios habite, para que el Espíritu de Dios more allí. Por eso es que es una distorsión bíblica y teológica e interpretativa decir que Dios nos visita. Después de la consumación del nuevo pacto, ya no existe tal cosa como la visitación de Dios. Pablo fue claro en aclarar, en decir que somos ahora templo y morada del Espíritu de Dios. En ese sentido, cuando a ti y a mí nos constituyeron casa espiritual, en ese momento de la consumación de esa declaración profética por parte de Jesús, cuando dijo, esperen aquí hasta que venga el Espíritu Santo y sean investidos del poder del Espíritu. Cuando eso se consumó en Hechos 2, a partir de allí el Espíritu ya no visita. Dios ya no viene de tiempo en tiempo. No, Señor.
ya somos la residencia legal del Espíritu de Dios. Somos la casa legal del Espíritu de Dios. Eso que se le mostró a el profeta cuando el profeta Joel pudo decir: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa palabra fue consumada, esa palabra se cumplió en la resurrección de Jesucristo y sin duda de manera plena en Hechos 2. Entonces tenemos las primeras 4 casas: el individuo como casa, la familia como casa, la nación como casa y la iglesia como casa. Pero hay una casa superior, y es lo que hemos venido hablando desde el domingo pasado. Es la casa que siempre ha estado allí. Es la casa que siempre ha permanecido. De hecho, de esa casa mayor, de esa casa superior, surgieron las otras casas. No estamos hablando de una casa temporal, no estamos hablando de una casa momentánea, no estamos hablando de una casa que construimos nosotros. De hecho, las 4 casas anteriores no las construimos nosotros. El ser humano solamente puede construir casas de paredes y de techo. Pero las 4 casas anteriores fueron constituidas por Dios. Fueron construidas por Dios. Por eso es que atentar contra la vida de una persona es un delito, no solamente para las leyes terrenales, sino para las leyes espirituales. Por eso se le dijo al hombre: no matarás, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Dios lo constituyó. ¿Por qué? Porque esta casa fue constituida por él. Igualmente la familia como casa tiene un diseño bien específico, bien definido, y los elementos que se usan para tal diseño también son específicos y bien definidos. Tratar de construir la casa familia con 2 mujeres o con 2 hombres, eso va contra el diseño. Eso no son los elementos de construcción que Dios constituyó para la casa. Por eso bien, en Génesis se estableció a un hombre y a una mujer para poder construir la casa llamada familia. Entonces, estas 4 casas, individuo, familia, nación e iglesia, son casas que Dios constituyó. Y lo que Dios constituye, Él lo defiende. Lo que Dios constituye, Él lo respalda. Pero vayamos a la 5ª casa, que es la casa mayor, que es la casa superior. Es la casa celestial. Es esta casa eterna. Y usted no me dejará mentir cuando le digo que la mayoría de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras metas, ¿en dónde se gestan? No es en casa. En mi caso lo puedo decir. La mayoría de la palabra, de la iluminación, del incremento de Cristo que yo recibo es en mi casa, y sobre todo en las noches, en las madrugadas, cuando estoy en reposo, cuando estoy en quietud. La mayoría de nuestros proyectos, donde se cocinan, donde se gestan, donde se fraguan y van tomando forma, no es en nuestras casas, no es en una casa. Pues todo lo que tú y yo hoy conocemos, entendemos y podemos ver, salió de esta casa. Por eso la declaración que le di a esta palabra siempre ha sido su casa. Siempre ha sido su casa. ¿De dónde crees que recibiste la salvación? Pues de esa, su casa, la casa del Padre. ¿De dónde recibiste el perdón de los pecados? De su casa. Para los que están en Venezuela, ¿de dónde has obtenido la provisión? La provisión económica, la provisión de alimento, lo has recibido
de su casa. Y yo cerraba diciendo que necesitamos tener una conciencia divina. La conciencia natural tiene que ver con el hombre saber conocerse a sí mismo y a su entorno. Pero la conciencia divina tiene que ver con conocer la voluntad de Dios a fin de no transgredirla, conocer el consejo de Dios, conocer la voluntad de Dios a fin de no transgredirla, a fin de ser fiel a esa voluntad. Conciencia divina. Y es lo que hemos estado construyendo. Yo, como tu servidor, sé que ya vamos para 3 meses que no nos vemos personalmente, pero creo que hay una conciencia divina operando en ti, instalada en ti, que te va a llevar a proceder y a conducirte de la forma correcta, aún desde sus casas, aún desde sus lugares de resguardo y aislamiento. Sé que no harás nada que deshonre la fe que has creído, que deshonre la casa del Padre, porque hay una conciencia divina que te dice, que está presente y te dice que tú eres parte de un linaje superior, que eres parte de un linaje diferente. Entonces, hay una casa superior, una casa que siempre ha estado, una casa que siempre ha sido, y es la casa del Padre. Y es la casa del Padre. Y Juan 14 dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús es el que de manera plena termina de revelar 2 cosas importantes. Número 1, que Dios es Padre. Y número 2, que el Padre tiene una casa. Si nosotros observamos, en el antiguo pacto, esta casa, la casa superior, la casa celestial, la casa eterna, o la casa del Padre, siempre fue mostrada a manera de sombras. Siempre. ¿Dónde estaba la casa en Génesis? La casa estaba escondida en esta imagen espiritual, en esta figura espiritual que hemos llamado huerto del Edén. El huerto del Edén era la casa. La casa del Padre era ese huerto. Por eso es que en este huerto era un paraíso. Por eso es que este huerto era un deleite. O es un deleite porque es la casa misma del Padre. Es una casa espiritual. Allí Dios estableció a Adán, versión hombre y versión mujer. Pero ¿dónde más vemos la casa del Padre a manera de figura? Lo vemos en el tabernáculo de Moisés. Dios le indicó a Moisés que construyera el tabernáculo porque él quería posar, su presencia quería posar cerca de su pueblo. El tabernáculo con el arca del pacto eran tipo de la casa del Padre. Posteriormente, el templo que logró construir Salomón dice que la presencia, la Shekinah de Dios bajó sobre el templo. La pregunta es ¿por qué? Porque para ese momento el templo era la casa legal del Padre en la tierra. Pero de manera iluminada, Dios le muestra una casa al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel comienza a ver una casa que no era la casa de Israel, que no era la casa de los hombres. Él comienza a ver los elementos, él comienza a observar un plano que Dios comienza a mostrarle. Habían planos, habían medidas, habían elementos, habían materiales. Hoy, por la iluminación que ha sido
incrementada, sabemos que no era una casa terrenal y humana, era la casa del Padre, era una casa espiritual. Ahora viene Jesús en su ministerio y lo dice de manera clara. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Lo primero que debemos observar en esta segunda parte que quiero compartir con todos ustedes es que la razón, debemos entender por qué Jesús nos viene a ofrecer una casa. ¿Por qué nos viene a ofrecer un lugar en esta casa? Tengo por lo menos 4 razones. Quiero mostrarles 4 cosas que Adán perdió. Por lo menos 4 cosas que Adán perdió. Se las muestro a continuación. Adán perdió su lugar. ¿Sí? Adán perdió su lugar. Adán en Génesis perdió 4 cosas. Número 1, perdió su lugar. Dios le había dado un lugar en la creación. Le habían concedido un lugar en la casa. Pero ese lugar en la casa lo perdió. Observen cómo Jesús dice. Observen el versículo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él dice, voy pues a preparar lugar para todos. Dice otra versión, voy a preparar lugar para todos. En ese sentido, amada familia, lo primero que Adán pierde en Génesis fue su lugar. ¿Por qué Jesús les dice? Y por la fe le dice a la creación caída, voy a prepararles lugar. Porque la humanidad había perdido su lugar. El lugar que Dios le había dado. El lugar que Dios por la gracia le había concedido al hombre. El hombre lo había perdido. Perdió el lugar. Era un lugar de honor. Era un lugar dignificado. El hombre sería la cabeza de la creación. Pero por causa de la muerte espiritual del hombre, el hombre perdió ese lugar. El hombre perdió, cuando perdió el lugar, perdió el derecho de ser el administrador, de ser el co-gobernador de lo que le habían entregado en sus manos. Este lugar era un lugar de administración pública. Escuche esto, el hombre perdió un lugar de administración pública. ¿Por qué de administración pública? Porque él iba a administrar todo lo que estaba en la creación. Todos los bienes de la creación habían sido puestos en las manos de Adán, pero cuando él muere, él perdió ese lugar de administración pública. Mis amados hermanos, por eso es que nuestros países están como están. Porque la administración pública no puede ser bien llevada, bien dirigida en manos de personas que están espiritualmente muertas. Por eso es que si los políticos que gobiernan nuestras naciones no son nacidos de nuevo, la administración pública nunca será bien administrada. Adán perdió su lugar. Y cuando perdió su lugar, perdió el derecho de la administración pública, de administrar la tierra, administrar sus recursos, administrar sus riquezas, administrar los bienes. El hombre lo perdió cuando perdió su lugar, ese lugar que el Padre le había concedido. Lo segundo que el hombre pierde, el hombre entonces perdió la casa. Al perder el lugar, perdió la casa. Por eso es que Jesús ahora nos viene a ofrecer casa
y lugar. ¿Por qué? Porque perdimos el lugar y por ende perdimos la casa. Habíamos perdido la casa. En tal sentido, el Hijo, escuche esto, parte del Evangelio es la buena noticia de que por la causa consumada del Hijo, nosotros podemos ahora regresar a casa. Pero en realidad así ya ha sucedido. Ya regresamos a casa. De eso se trata este maravilloso evangelio. Esa es la verdad del evangelio. La palabra evangelio es buenas noticias. Y una noticia no es algo que va a suceder en un futuro. Es noticia porque algo ya sucedió. Algo ya pasó. Y en mi condición de periodista, sé muy bien lo que le estoy diciendo. Un periodista no puede publicar una noticia de algo que va a pasar en un futuro. No, eso no existe. Se publica, se llama noticia a algo que ya pasó, a algo que ya sucedió. Para la realidad de los discípulos, eso que él dijo que iba a preparar lugar en la casa de su padre, para ellos era una verdad futura. Una verdad futura. Pero para nosotros después de la cruz es una verdad presente. No es algo futuro, es una noticia que ya pasó. Es un hecho que ya se consumó. Solo que te estoy mostrando lo que habíamos perdido por causa del pecado y por causa de la muerte. Adán, el hombre, la humanidad, había perdido su lugar y después, por ende, en consecuencia, perdió la casa. Perdió el lugar cuando muere. Ya dejó de ser el cogobernador, dejó de ser el administrador, dejó de ser el señor, el mayordomo de la creación. Eso fue de isofacto. Perdió su posición, perdió el lugar. Pero lo segundo que pierde es la casa, porque dice Génesis que el hombre fue echado del huerto y se ubicaron ángeles con espadas desenvainadas para que ni siquiera éste pudiera extender su mano hacia el árbol de la vida. Entonces fue echado de esa casa que estaba oculta en esta imagen profética llamada huerto del Edén. El hombre fue sacado de la casa, perdió la casa. Lo otro que el hombre pierde, el hombre perdió la vida. Lo tercero que el hombre pierde, perdió la vida. Al morir, al pecar, al desobedecer, pierde, número uno, el lugar. Número dos, pierde la casa. Número tres, pierde la vida. Y allí es cuando la Escritura dice que el hombre muere. Y el hombre no murió físicamente, murió espiritualmente. Lo cuarto que el hombre entonces pierde es que perdió el camino a casa. Perdió el camino a casa. Y ya lo decía, se ubicaron ángeles en la puerta de la entrada del huerto con espada desenvainada para que el hombre no pudiese regresar. Cuando fue echado, perdió el camino de vuelta a casa. Por eso es que la humanidad sin Dios no logra conseguir el camino. La humanidad sin Dios no puede conseguir el camino de vuelta a casa. Por allí hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Quizás eso puede ser cierto, pero no se puede decir igual para los asuntos espirituales. No todas las religiones nos conducen a Dios, porque solamente hay un camino, pues el hombre había perdido ese camino. La otra verdad que Jesús nos revela es que la casa es grande. La casa es grande. Jesús no solo revela que en la casa del Padre muchas moradas hay, sino que al decir
voy a preparar lugar para todos. Son dos palabras interesantes. Muchas moradas y lugar para todos nos da una característica de la casa. Esta casa es enorme. Esta casa es amplia. Esta casa es tan grande que todos caben, que hay lugar para todos. ¿Y saben algo? Que Juan vio también este lugar. Juan vio en la isla de Patmos esta casa, solo que a Juan se le muestra como una gran ciudad. Apocalipsis 21:2 dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Es la misma imagen profética, mis amados. Estas dos imágenes, la casa del Padre y la ciudad celestial y Sión, son lo mismo, indica lo mismo, significa lo mismo. Lo que Juan ve como una ciudad, Jesús dice que es una casa grande. ¿Por qué? Porque para la época de Jesús y para los judíos, ellos sabían muy bien lo que quería decir la palabra oikos. La palabra casa en griego es oikos. Y él en su momento dijo: yo he venido a el oikos de Israel, es decir, he venido a la casa de Israel. Pero ahora, cuando está con sus discípulos, hablándole las verdades del reino, él les dice: en el oikos de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos. ¿Qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo: el oikos de mi Padre es enorme. El oikos de mi Padre es tan grande que hay espacio para todos. Y aquí es donde quiero aterrizar esta verdad que quiero que recibas allí en tu corazón y en tu espíritu. No sé si puedes hacerlo, pero levanta tu mano como señal allí en tu casa, primeramente como señal de fe. Lo que quiero que recibas es lo siguiente: aunque estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el espíritu y en la casa, en el oikos enorme, amplio, grande del Padre. Estamos en la casa del Padre. Los que son hijos de Dios, que fueron engendrados por la fe, esos están presentes en la casa del Padre. Tú estás presente. No importa si estás en Venezuela, en Argentina, en África, Asia, Europa, Oceanía, donde quiera que te encuentres, por la fe, tú y yo sabemos que hay una casa, un oikos mayor, una casa, un oikos superior. Y todos estamos presentes en esa casa. Todos estamos convocados en esa casa. Todos estamos disfrutando de la realidad de la familia de la casa del Padre. Esta casa es tan grande que Jesús les dice: hay lugar para todos. Yo creo que eso debes disfrutarlo. Debes decir: tengo lugar en esa casa. A ver, déjamelo allí en los comentarios. Déjame en los comentarios, quiero leerte, quiero saber que esto está ministrando tu corazón y que está afirmando tus pies. Estás presente en la casa del Padre, en ese oikos espiritual. En ese sentido, Jesús sigue dándoles iluminación. No solo que Dios es Padre, no solo que el Padre tiene una casa, no solo que la casa es tan grande que cabemos todos, sino que Jesús dice algo extraordinario. Jesús dice: ustedes conocen el camino, ustedes saben a dónde yo voy. Y más adelante dice en ese capítulo:
Yo soy el camino. Aquí debemos ver lo siguiente. No tan solamente Jesús nos regresó al lugar que perdimos y a la casa que no teníamos, sino que marcó el camino que nos lleva de vuelta a casa. Jesús marcó el camino que nos lleva de vuelta a casa. Él, como sabía que habíamos perdido la casa, y habíamos perdido la casa porque también perdimos el camino, no sabíamos el camino, desconocíamos el camino, porque el hombre natural desconoce el camino, el hombre terrenal no entiende cuál es el camino, el hombre terrenal se confunde porque él ve que hay aparentemente muchos caminos y no sabe cuál es el verdadero camino, cuál es la verdad verdadera. Pues Jesús se encargó de mostrar el camino que había sido constituido. Él les muestra el camino y Él les dice, ustedes saben el camino soy yo. Jesús les dijo, yo soy el camino. La pregunta es, ¿el camino de qué? Él es el camino de qué. Y cuando hablo de Jesús, vale decir que también estoy hablando de Cristo, Jesucristo. Él es el camino de qué, mis hermanos. Pensemos un momento. Analicemos esto por unos segundos. Pues creo que ya ustedes lo agarraron. Ya la agarraron. Él es el camino que nos regresa a casa. Atención, cuando una persona emprende un viaje, hay un camino. Esta persona debe saber cuál ruta, cuál camino va a tomar para dicho viaje. No puede agarrar cualquier autopista, no puede agarrar cualquier carretera, no puede agarrar cualquier avenida. No, cuando alguien va a emprender un viaje, él tiene que tomar el camino correcto, porque si se equivoca de camino, no va a llegar a su destino. Mis amados, aquí el Señor nos está mostrando el camino. ¿El camino a dónde? El camino de vuelta al Padre, el camino de vuelta a casa. Si hay alguien que quiere llegar al Padre y llegar a la casa del Padre, sencillo, solamente hay un camino, hay una avenida, solamente hay una autopista, y esa autopista se llama Jesucristo. Él es el camino que nos permite transitar para llegar a casa, a la casa del Padre. ¿Y por qué Jesús marca de que Él es el camino? Pues porque antes de llegar Él había otro camino. Proverbios 14:12 dice, hay camino, hablando en singular, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Adán muere, de ipso se aperturó un camino de muerte. Bien lo dice la Escritura, que el camino ancho termina ¿en qué? En muerte. El camino ancho. Se abrió un camino ancho a partir de la muerte de Adán. Se abrió una avenida, una carretera, pero es una carretera, es un camino que termina en muerte. Bien lo dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si alguien camina en la ruta del pecado, su final será muerte. Jesús, en ese sentido, Él ahora dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Observen la progresión de su declaración.
camino. Y ese camino es un camino de verdad. Y ese camino es un camino de verdad y vida. Es decir, ¿cuál es el fin de este camino? Es un camino de vida. Es un camino de vida. Y quiero resaltar algo aquí. La palabra camino en griego es o se pronuncia hodos. Camino en griego es hodos. Y qué interesante, mis amados, que hodos lo que quiere decir es una manera de proceder, una manera de pensar. Atención con esto. La palabra camino es una manera de proceder, es una manera de pensar. Con razón, el mensaje de Jesús era arrepentíos. Y arrepentimiento tiene que ver con qué? Con cambiar nuestra forma de pensar. Arrepentimiento tiene que ver con que si tú ibas hacia una dirección, te viras completamente hacia la dirección opuesta. Eso es camino, eso es arrepentimiento. Son palabras muy afines. Camino es eso, es un proceder, es una manera de proceder, es una manera de pensar. En ese sentido y de manera contundente, nuestra manera de pensar es Jesucristo. Nuestros pensamientos son Jesucristo. Nuestro proceder es Jesucristo. ¿Cómo saber que alguien está en el camino correcto? Sencillo, cuando su proceder y su pensar es Cristo. Si el proceder y si el pensar de alguien es Cristo, pues esa persona está en el camino. Es allí donde para mí, Uziel Reyes, me cuesta un poquito entender a cierto sector de la iglesia posmoderna, la iglesia en este tiempo. En nuestros escenarios, para no excluirme, se habla de todo. Se habla de inspiración, se habla de motivación, se habla de liderazgo y se consulta más a autores profesionales en liderazgo que a la persona de Jesucristo. Nos hemos vuelto más expertos en ser oradores motivacionales, que tenemos información de cualquier cantidad de autores no cristianos. Tenemos más contenido en nuestro discurso de ciencia terrenal que de sabiduría espiritual. Eso a mí me hace cortocircuito. Eso a mí me cuesta, no sé, comprenderlo un poco más. ¿Por qué? Porque desde el día que fui bautizado en Cristo, desde el día que fui sumergido en Cristo, entendí que mis sentidos, que mis manos, que mi boca, que mi mente, que mi corazón, todo es de Él, por Él y para Él. No está mal que yo conozca de todas las ciencias que el hombre ha creado. No está mal que yo lea libros de superación personal, de motivación. No está mal que lea libros de liderazgo, de mayordomía. Eso no está mal. Yo los leo, yo los consulto. Pero yo estoy claro que no puedo sustituir a Jesucristo, que es el camino, por conocimiento o información de otras cosas. No sé si me estoy explicando. Mis amados, me estoy explicando. Camino, hodos, en griego, es una manera de pensar. Es una manera de pensar y por ende una manera de proceder. Si Cristo es mi camino, será muy fácilmente detectado. ¿Por qué? Porque mi pensar será Cristo. Mi analizar será Cristo. Mi reflexionar será Cristo. Mi lenguaje será Cristo. Porque si Él es mi vida, ¿qué más puedo hablar? Si Él es tu vida, ¿qué más puedes hablar? Insisto, algunos se han vuelto super expertos en asuntos financieros, en liderazgo,
en motivacionales, inspiracionales, coaching para aquello y para lo otro. Está bien. Eso no está mal saberlo. Pero si el peso de la balanza es únicamente eso, ¿dónde está el Señor? O sea, Él viene a ser un relleno. Mis amados, el camino no puede ser opcional. ¿Me explico? Este modo de pensar, el camino es Cristo. Y este modo de pensar no es opcional. No es que yo tengo cerebro para pensar en una cosa y de vez en cuando pienso en este camino. Pienso como este camino. No. No es opcional. De una fuente no pueden salir agua dulce o agua salada. En una misma casa no puede estar Dios y el hombre fuerte. ¿Me explico? No podemos tratar de caminar por dos caminos a la vez. Se camina por un solo camino. Nadie puede pretender caminar por dos caminos a la vez. Entonces, Él nos regresó a ese camino. Por eso que Jesús enseñaba a los discípulos, por eso Jesús le explicaba a los discípulos las parábolas, los misterios, porque el camino es una manera de pensar, es Cristo pensando a través de nosotros. Ese es el camino. Cristo pensando a través de nosotros. Cristo pensando a través de su iglesia. Y aquí quiero hoy establecer una realidad contundente. La casa del Padre, esta casa, es una casa presente. Pero atención, no seamos como Felipe. La casa del Padre es una casa presente, pero no seamos como Felipe. Si usted sigue leyendo los versículos a continuación, Jesús comenzó a decir verdad, a revelar verdad. Pero dentro de los discípulos parece que se turnaban, porque cuando no era Pedro, era Tomás. Y cuando no era Tomás, era Judas. Y cuando no era Judas, era Felipe. Los discípulos se turnaban para... no sé ni cómo decirlo. Se turnaban para manifestar la naturaleza carnal que tenían hasta ese momento. Porque debemos recordar que los discípulos fueron totalmente perfeccionados después de la cruz. Antes de la cruz seguían siendo carnales. Seguían teniendo pensamientos de competencia, de envidia, de traición, de engaño. Por eso antes de la cruz hicieron cualquier cantidad de cosas que Jesús tuvo que corregir en su momento. Pues en esta ocasión le tocó el turno a Felipe. Jesús les dijo en el versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él les está hablando de la casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Después en el versículo 3 les dice, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues vean ustedes la pregunta de Felipe. Felipe le dice al Señor, Señor, ¿y cómo sabemos a dónde vas? Nosotros no sabemos a dónde vas. No lo sabemos, le dice Felipe. Y eso lo dice Felipe en el versículo 4, versículo 5. Pero ya Jesús en el versículo 2 y en el versículo 3, ya Jesús les está diciendo a dónde él va. ¿Cómo a Felipe se le ocurre decir, Señor, no sabemos a dónde vas? No sé si usted tiene la Biblia allí a su mano para que lo vea. En el versículo 4, 5, Felipe le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber a dónde vas si no nos has dicho? No sabemos a dónde vas. Ya en el versículo 2 Jesús les está diciendo, ¿a dónde iba? Pues a la casa del Padre, a preparar
lugar para vosotros. ¿Cómo se le ocurre a este hombre preguntarle, decirle, Señor, no sabemos a dónde vas? Mis amados, no seamos como Felipe. Si el Hijo está hablando, debemos estar atentos. Si el Hijo está hablando, debemos estar atentos. Una vez más, en el versículo 7, Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerás. Y Jesús dice, y desde ahora le conoces y le has visto. Eso es en el versículo 7. Pues en el versículo 8, Felipe vuelve a manifestar su naturaleza terrenal, carnal. Felipe en el versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el versículo 7, Jesús les está diciendo, si me están viendo a mí, están viendo al Padre, porque les está diciendo, y desde ahora le conoces y le has visto. Es decir, si me conoces, conocen al Padre. Versículo 7. Y desde ahora le conoces y le has visto. En el versículo 8, muéstranos al Padre. En el versículo 9 es donde viene esta declaración muy conocida. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, y tú me pides que le muestre al Padre, que te muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis amados hermanos, qué impresionante. Es impresionante que uno de los 12 discípulos no había entendido, no había podido ver, no había escuchado con claridad todo lo que el Señor les estaba revelando. Les estaba revelando a dónde iba. Les estaba revelando el camino. Les estaba revelando al Padre. Y Felipe le pregunta, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y después le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero ya Jesús les había dicho a dónde iba, les había mostrado el camino y les había mostrado al Padre. Si me estás viendo a mí, Felipe, has visto al Padre. Lo que aquí quiero decir es lo siguiente. No importa si estamos distantes. No importa si estamos ausentes en el cuerpo. Mis amados hermanos, familia, ciudad de Dios, los que me alcanzan a oír y los que quizás podrán escuchar esto en sus teléfonos. Familia de Dios en las naciones, para edificar correctamente necesitamos saber oír. Necesitamos aprender a oír. La pregunta que yo me hago es, ¿qué era lo que Felipe estaba escuchando mientras Jesús hablaba? ¿No les llama la atención? ¿Qué era lo que Felipe estaba escuchando? ¿Dónde estaban centrados los sentidos de Felipe cuando Jesús estaba hablando? Porque al parecer el cuerpo de Felipe estaba presente, pero su oído espiritual no estaba atento. Jesús viene explicando algo y él le pregunta de algo que él ya les ha dicho. Eso indica que el cuerpo de Felipe estaba presente, pero su oído estaba en otro lado. Mis amados, debemos tener nuestros sentidos espirituales activos y presentes. Debemos estar atentos y a eso le he llamado saber oír. Debemos saber oír. Debemos saber escuchar. Debemos estar atentos y prestar atención a lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo? Debemos estar atentos.
¿Qué es lo que el Espíritu está hablando a su iglesia en este tiempo? Debemos estar atentos. Oiga, y aquí hay una clave para aprender a oír correctamente. Si usted observa en detenimiento el capítulo 14, todo el capítulo tiene una palabra clave. Todo el capítulo 14 reposa sobre una palabra clave y esa palabra es fe. Esa palabra es fe. El capítulo 14 inicia hablando de fe. Dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. La palabra creer aparece 6 veces en el capítulo 14. Aparece más veces que la palabra padre, aparece más veces que la palabra casa, aparece más veces que la palabra camino. Por lo tanto, la palabra fundamental para entender todo el capítulo 14 es fe. 6 veces aparece esta palabra, creer, creer, creer. 6 veces. ¿Cómo aprendemos a escuchar bien la voz del Hijo? Necesitamos fe. Observen cómo comienza el capítulo. No se turbe vuestro corazón. Tengan fe. Confíen. Crean. Si creen en el Padre, crean en mí. Pero es indispensable no estar turbado. Es indispensable no estar angustiado. Mis amados hermanos, la fe está conectada con el oír. Podemos inferir que Felipe no estaba escuchando bien porque su fe estaba angustiada. De pronto Felipe estaba más enfocado en el contexto. Si ustedes leen los capítulos anteriores, Jesús anuncia que va a ser aprendido. Jesús anuncia su muerte. Pedro lo va a negar. O sea, hay una cantidad de hechos adversos para ellos, para Jesús. Por eso es que el capítulo 14 comienza inspirándoles fe. No se turbe vuestro corazón. Posiblemente Felipe y los discípulos estaban angustiados. Estaban preocupados. Estaban estresados en saber qué iba a pasar con ellos. Qué iba a pasar con el maestro. ¿Qué sucedería cuando llegase la hora cero? La fe está conectada con el oír. Pero para oír bien, nuestro corazón no puede estar angustiado. No puede estar turbado. No puede estar desesperanzado. Para oír bien, debemos confiar. Para oír bien, debemos tener fe. Para escuchar bien, debemos estar tranquilos y tener un corazón en fe. En fe. Pase lo que pase, mis amados que están en casa, ten fe. Suceda lo que suceda, confía. Veas lo que veas, ten fe. Ten fe, ten confianza. ¿Por qué, pastor? Porque no podemos edificar con un corazón angustiado. No podemos edificar con un corazón turbado. No podemos edificar con un corazón cansado. No podemos edificar. Necesitamos estar tranquilos. Necesitamos estar en calma. Necesitamos estar en reposo. ¿Qué significa oír bien? Es cuando oigo plenamente al Hijo en fe y en plena confianza. Eso es oír bien. Oír bien es cuando escucho al Hijo en plena conciencia, en fe, en confianza.
Por eso, mis amados, necesitamos tener conciencia de saber que para edificar debemos aprender a escuchar lo que el Hijo dice. Y por último, una fe consciente y presente. Una fe consciente, una fe presente. Mis amados, no importa que estemos ausentes, pero tengamos una conciencia de saber que la fe que tú y yo tenemos es una fe presente. La fe tiene un alcance ilimitado, no importa la distancia, tenemos una fe presente. No importa el lugar, el contexto, la situación, recuerda que tienes una fe presente. Y esta fe tiene una característica interesante. Por ser una fe presente, eso le permite ser una fe omnipresente. Diga eso conmigo, una fe omnipresente. Dígalo conmigo, tengo una fe omnipresente. Escríbalo allí, tengo una fe omnipresente. Tú y yo no somos omnipresentes, pero la fe que creemos sí es omnipresente. No importa si estamos en la esquina, si estamos en la casa, si estamos en un auditorio, si estamos en un centro comercial, debes tener presente y debes ser consciente de que la fe que tú y yo creemos es omnipresente. Una fe omnipresente, porque la fe es el Hijo mismo. Él es el autor y el consumador de la fe, pero también Él es la sustancia de la fe. La fe es el Hijo, es lo que el Hijo hizo, es lo que el Hijo consumó, es lo que el Hijo concretó, es lo que el Hijo constituyó. Él es la fe. Tenemos una fe omnipresente y no importa si estás en la casa, te animo a que tengas conciencia de que tienes una fe omnipresente. Y esta fe omnipresente creo que te hará consciente de saber de que estamos en un cuerpo presente, de que estamos reunidos en una casa presente y de que eres la iglesia de Cristo presente. Tenemos una casa presente, estamos en un cuerpo presente, con una fe omnipresente. Ha sido un gusto, mis amados, estar con ustedes estos domingos de manera consecutiva. Ha sido un gusto. Qué grato es saber que han estado allí conectados con todos nosotros. Quiero saludar a los que están allí conectados. Estamos teniendo una leve falla en la transmisión de Facebook, pero ya vamos a terminar. Quiero saludar a los que están conectados en YouTube. Josefa Alvarado, bendiciones. Josefa, gracias por estar allí conectada. Amada Zambrano desde Mérida, saludos. Amada, gracias por estar allí. Mauri Cano también está conectada en nuestro canal de YouTube. Gracias a los que están conectados en la transmisión de YouTube. Qué gusto saber que están allí. Voy a saludar a los que están conectados en nuestra transmisión en Facebook. Freddy Delfino, gracias Freddy por estar allí. José Benítez, saludo mi estimado José, un abrazo. Oli, como siempre, súper conectada. Heidi conectada, un abrazo. Juan Carlos conectado. Cleopatra conectada. Alirio, Jos Ochoa conectado. Xiomara Infanti conectada. Gracias a todos los que se conectaron. Y sí, quiero cerrar con eso. Una fe omnipresente. ¿Qué significa? Insisto,
Aunque tú y yo no somos omnipresentes, sabemos que tenemos una fe omnipresente. Es una conciencia. No importa dónde estoy, en qué lugar estoy. No importa si mis pastores me están viendo o no. No importa si estoy solo, en mi soledad o con personas. Debo tener conciencia de que la fe que yo creo sí es omnipresente. Y esa fe me gobierna. Esa fe te conduce. Esa fe te guía. Es una fe omnipresente. Aunque estamos ausentes en el cuerpo, estamos, mis amados, presentes en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es omnipresente. Porque la casa del Padre es omnipresente. Y porque la fe que creemos también es omnipresente. Gracias al pastor Donaldo por acompañarnos hasta el final. Gracias, Egni Eviezer Castillo. Qué milagro verte por aquí. Qué bueno. John Jairo también desde Colombia. Saludos. Lino José conectados. Saludos. Déjame saber si esta palabra ha causado incremento en tu espíritu. Déjame saber si esta palabra ha sido de gran edificación para tu vida. Déjame saber si te hace más consciente. Déjame saber si eres más consciente. No importa que estemos ausentes en el cuerpo. Hay una fe omnipresente que nos gobierna. Hay una fe omnipresente que nos guía. Hay una fe omnipresente que sabe que te va a estar ministrando tu yo, ministrando tu conciencia. Por lo tanto, debe haber en nosotros un compromiso. ¿Qué te parece si cerramos esta palabra con un compromiso? Repite conmigo: Padre, me comprometo a honrar en todo tiempo y en todo lugar la fe que creo. Me comprometo a honrar en todo lugar y en todo tiempo la fe que creo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si cerramos esta transmisión con esa declaración? Padre, me comprometo a honrar en todo tiempo y en todo lugar la fe que creo. Porque aunque estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Espíritu. Mi amada familia de Dios, no nos olvidemos de nuestra generosidad. Para los que están en Venezuela y hacen vida cristiana con nosotros, allí en pantalla están nuestro número bancario para todos aquellos que desean transferir su generosidad y sus ofrendas. También está el pago móvil que hemos habilitado. Y para los que están fuera de Venezuela, que de pronto son movidos y dirigidos por Dios para sembrar en la casa, pueden hacerlo al WhatsApp que está en este momento en pantalla. Escríbanos a ese WhatsApp y sin duda le compartiremos la forma o los mecanismos de hacer llegar su generosidad. Les tengo que confesar que la necesidad es muchísima. Hay mucha necesidad en la casa, hay mucha necesidad en la comunidad. Hay personas que están comiendo una vez al día. Hay casas de hermanos donde viven 10 personas y ninguno de ellos está trabajando. Créanme que de nuestra escasez, de nuestra poca provisión, hemos sembrado, seguimos sembrando, seguimos sacando para ayudar a nuestros hermanos. Para ayudar a nuestros hermanos. Entonces, todos los días tenemos el comedor social para la comunidad, pero también estamos apartando pequeños paquetes, combos de alimento para los hermanos en la fe, para los hermanos de la casa. Hay cualquier cantidad de hermanos que no están trabajando, no están percibiendo ninguna remuneración, no reciben ningún tipo de sueldo. Les tengo que confesar que la necesidad es mucha en Venezuela.
Para los que están fuera de Venezuela, no dejen de orar por Venezuela. Pero si pueden accionar, se les agradece muchísimo. Recordemos que la fe sin acción, dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Qué bueno que siempre nos tengan en sus oraciones, pero créanme que sería mejor si a esa oración le imprimimos acción. Si pueden hacer llegar sus donativos, Venezuela necesita la generosidad de aquellos que de pronto han sido bendecidos. Venezuela, el ciudadano común, está en una situación de emergencia. Nosotros estamos fortalecidos, incrementados, amplificados en nuestro espíritu y en nuestro hombre interior, pero no les puedo mentir. La situación económica de alimentos, de medicamentos en el país es más crítica que hace 4 meses atrás. Dios, yo sé que Dios tiene control de todo y yo sé que Él, por amor a sus hijos, ya Él ha tenido una respuesta para todo esto. Pero mientras esa respuesta en el tiempo cronos se consuma y se concreta, necesitamos seguir invirtiendo, seguir enviando ayudas, porque tenemos hermanos en necesidad. Una vez más les dejo la cuenta de banco para aquellos que están en Venezuela, que desean depositar, y el número de WhatsApp para aquellos que están fuera de Venezuela, que de pronto desean enviar generosidad. Hemos visto el milagro de Dios, somos un milagro de Dios. Una cosa es ver las noticias y otra muy distinta es vivir en Venezuela, vivir el día a día, estar aquí y ver lo que realmente pasa. Las cosas que fuera de Venezuela son normales, como agua 24/7 en el grifo, como energía eléctrica, aquí son anormales, ¿sí? Aquí son anormales. Hay sectores en Venezuela que tienen más de 6 meses sin agua potable. De hecho, para los que no lo sabían, en todo el territorio nacional, para beber agua potable, la tenemos que comprar. En todo el territorio nacional, porque el agua que sale por nuestras tuberías está contaminada. Es agua que solamente sirve para lavar, para limpiar la casa, para los baños, pero esa agua no sirve para cocinar y no sirve para ingerirla. Tristemente sabemos de personas que se ven en la necesidad de tomar agua del grifo. Sigan orando por nosotros. Les amamos, ha sido un gusto estar en este tiempo y compartir esta palabra. Deseo profundamente que esta palabra haya ministrado sus vidas. Nos vemos el miércoles si Dios lo permite y si la electricidad también lo permite. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Un abrazo para todos. Bendecido día.